Hola a todos, mi nombre es Luz Milagros Cortés Cuscano, soy alumna de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En esta semana 10 vamos a ver una revisión de artículo acerca de los caninos superiores retenidos por palatinos, la radiografía panorámica para evaluar ubicarlos en el arco dental. Vemos que los dientes impactados son aquellos que van a presentar un retraso en su erupción o que no podrán erupcionar completamente. El diagnóstico se va a realizar mediante un examen clínico y radiográfico. El caso de los caninos permanentes es que estos son el segundo diente más frecuentemente impactado. Se presenta aproximadamente entre 1 a 2% del total de la población. Esto viene a ser resultado de un largo proceso de desarrollo seguido de una complicada senda eruptiva antes de poder llegar al plano oclusal. El 85% de las impactaciones de caninos superiores vienen a ser palatinas. El otro 15% se van a presentar por vestibular. La falta de espacio y el desarrollo vertical van a estar asociados con impactaciones vestibulares. Las cúspides impactadas vestibularmente, si erupcionan, lo hacen verticalmente y en una posición más alta en el alveolo. Entre los métodos de diagnóstico que van a permitir la detección temprana y prevención, se va a incluir la historia familiar, el examen visual, la palpación y el examen radiográfico. Cuando la condición es identificada en estadios tempranos, la extracción de los caninos deciduos, en algunos casos, nos va a permitir la corrección de la senda y la erupción en una posición relativamente correcta. Este tratamiento interceptivo va a poder reducir complicaciones asociadas con la impactación palatina de los caninos, como son la reabsorción radicular de incisivos laterales y la necesidad de una intervención quirúrgica y ortodóntica. La densidad ósea palatina, la presencia de una mucosa más gruesa, así como una posición más horizontal, va a hacer que las cúspides caninas desplazadas hacia palatino raramente lleguen a erupcionar sin la necesidad de un tratamiento ortodóntico complejo. Las impactaciones palatinas de caninos superiores van a ocurrir 2 veces más en pacientes del sexo femenino que pacientes del sexo masculino. Estas tienen una alta incidencia familiar y son 5 veces más comunes en pacientes de raza blanca que en aquellos pacientes de ascendencia asiática. Los caninos juegan un rol muy importante en una buena estética facial y de la sonrisa, ya que están posicionados en los ángulos del arco dental, forman la eminencia canina y hacen de soporte al ala de la nariz y el labio superior. Además, cuando los caninos superiores están apropiadamente alineados y tienen una buena forma y tamaño, la línea de la sonrisa y proporciones dentales van a ser posibles. Funcionalmente, estos contribuyen a la desarticulación de los movimientos laterales. La mayoría de los caninos impactados son asintomáticos y comúnmente diagnosticados en un examen de rutina dentro del consultorio dental o un examen ortodóntico. Aunque el canino impactado puede no causar ningún efecto adverso, en algunos casos este puede provocar severas secuelas. Un diagnóstico temprano, un continuo monitoreo y un manejo de caninos ectópicos va a ser importante. El mayor riesgo es que puede producirse una reabsorción radicular de los dientes adyacentes, donde la reabsorción severa involucra la pulpa, siendo demostrado que ocurren en pacientes desde los 9 años hasta los 23 años. La metodología del tratamiento ortodóntico va a depender de varios factores, como es la localización del diente impactado en el arco con respecto a los dientes adyacentes, la distancia al plano oclusal, el apiñamiento de la corona, la angulación que adopte el canino, la posibilidad de anquilosis, la reabsorción radicular o la dilaceración. Generalmente los caninos impactados o anquilosados horizontalmente son los más difíciles de poder tratar y tienen el peor pronóstico. En algunos casos la extracción va a ser lo más indicado. Estas variables también nos sirven para la predicción de la duración del tratamiento ortodóntico.
En un estudio radiográfico, Erickson y Gurer encontraron que la reabsorción radicular de los dientes adyacentes ocurría en el 12,50% de los casos de niños de entre 10 a 13 años. Para ese estudio se utilizaron tomografías con BIM. El 48% de los niños mostraron algún grado de reabsorción radicular. Esta incidencia detectada era el doble que cuando se usaron los métodos radiográficos intraorales. Estudios realizados por Erickson en el año 2000 determinaron que la mayoría de las veces no existía ninguna sintomatología en las reabsorciones de las raíces vecinas. Los caninos impactados palatinamente suelen estar acompañados de otras anomalías, ya sea de tamaño, de forma, de número y de estructura. Bassetti estudió la conexión genética de estos. La investigación apuntaba de que el 33% de los pacientes con caninos con impactación palatina presentaban agenesias, y la literatura científica también mostraba que hasta un 47,70% de estos pacientes presentaban incisivos laterales pequeños, conoides o en algunos casos ausentes. Van a existir múltiples opciones para evaluar radiográficamente la impactación palatina de los caninos. Entre estas están las radiografías oclusales, en la que se ve la ubicación anteroposterior. Se van a utilizar dos métodos. Está el de Simpson y el de Bellot. El de Simpson va a consistir en un haz de rayos perpendicular a la placa y paralelo al eje de los incisivos. Y el de Bellot va a consistir en el que el haz de rayos no va a ser perpendicular. El primero va a ser más exacto. En el maxilar se prefiere la técnica del paralelismo de Jacobs. Las radiografías oclusales van a ser más exactas en diagnosticar la posición del canino en relación a la línea media. Otro método va a ser la radiografía lateral del cráneo. Este va a ser útil en la determinación de la posición antero-posterior, así como su inclinación y la localización en el alvéolo. La tomografía computerizada es otra opción. Actualmente, en Europa, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, esta es la técnica más difundida para poder observar la trayectoria tridimensional del canino impactado. Las radiografías convencionales ofrecen imágenes satisfactorias, pero no permiten diagnosticar las reabsorciones radiculares del incisivo lateral o central en estadios iniciales. Va a informar la tomografía computerizada acerca de la presencia o ausencia del canino, el tamaño del folículo, la inclinación de su eje axial, la posición vestibular o palatina, la cantidad de hueso que lo cubre, la situación y reabsorción de las piezas vecinas, consideraciones anatómicas locales y el estado de desarrollo. En un estudio llevado a cabo por Briet y colaboradores, se comparó el uso de radiografías 3D, las COMBIN, y 2D, en este caso la panorámica, para determinar la posición y probabilidad de alineamiento en pacientes con caninos superiores impactados. Se determinó que el uso de la radiografía COMBIN, es decir, la tomografía computerizada COMBIN, estaba justificado como un suplemento a la panorámica en los siguientes casos, como cuando la inclinación del canino excedía los 30 grados, cuando la reabsorción radicular de dientes adyacentes es sospechada y cuando el ápice del canino no es discernible, siendo posible la presencia de una dilaceración. La tomografía computerizada nos posibilita diagnosticar la posición del canino en los tres planos del espacio. El problema de esta técnica es el costo y el tiempo y la alta exposición a la radiación, que va a restringir entonces el uso rutinario de esta. Jacobs recomienda el uso de una combinación de radiografía oclusal y una panorámica. Las radiografías periféricales en sentido mesiodistal con la técnica del paralelismo o de Clark. Se puede diferenciar si es que el canino se encuentra en palatino o vestibular. Una vez concluida
la edad etaria y fisiológica de erupción y ante la presencia de signos evidentes de retención ósea, se debe de decidir la conducta clínica a adoptar. Caninos con impactación ósea responden mejor a la liberación quirúrgica y manejo ortodóntico cuando la angulación es menor a 45 grados en la radiografía panorámica, cuando no hay reflexión apical evidente en la posición panorámica, periapical u oclusal. En un estudio comparativo entre el uso de radiografía panorámica y la tomografía computarizada con 39 pacientes con indicación quirúrgica de liberación de caninos con impactación canina, no se llegaron a notar diferencias significantes. Mientras tanto, en otro estudio se determinó que la precisión en la localización de caninos sin erupcionar va a resultar en un mejor diagnóstico y plan de tratamiento. La descripción y análisis del trazado propuesto sobre radiografías panorámicas. Esta propuesta de trazado sobre una radiografía panorámica es muy simple. Es de bajo costo, es certera y de menor exposición del paciente a radiaciones en comparación con las tomografías computarizadas. Complementariamente, una radiografía periapical se debe tomar para que nos brinde una mayor información detallada del estado periodontal de la pieza retenida. Se van a dejar las tomografías solo para aquellos casos donde la imagen se presenta confusa y no nos llega a permitir una valoración objetiva. Se propone aquí un simple trazado que se puede hacer sobre la ortopantografía, también llamada la panorámica, y se van a marcar dos líneas tangentes a la pared externa de las fosas nasales, que se van a continuar con los ejes longitudinales de los caninos retenidos de ambos lados. Si queda constituida una figura geométrica de apariencia como de un rombo o también como de una punta de flecha, va a significar que el extremo de la raíz se encuentra próximo a la posición que anatómicamente le pertenece, la fosa canina del maxilar superior. Cuando los ortodoncistas, sobre todo los menos experimentados, enfrentan una situación clínica de esta índole, van a presentar muchas interrogantes, como el hecho de saber la posible ubicación de los caninos y cuál va a ser el éxito al llegar al arco dentario. Frecuentemente está la duda de cuál es el límite de la posición de retención para poder lograr el éxito en cuanto al acomodamiento final mediante una aparatología ortodóntica. Cuando traccionamos de la pieza retenida, en realidad lo que estamos haciendo es movilizar la corona en mayor proporción a través del hueso, sacando la pieza dentaria de su inclinación anómala. Una vez concluido el enderezamiento, el ápice va a quedar en una posición muy cercana a la posición original en sentido mesiodistal. Solo hay aquí un cambio en la dirección. Se endereza el eje de la pieza dentaria. Si la imagen descrita se da, la posibilidad de obtener éxito en la mecánica de posicionamiento de las piezas retenidas va a ser posible. Como vemos aquí, esta primera figura de la izquierda, vemos la presencia de la figura romboidal con los ápices de los caninos en relación a las corticales externas de las fosas nasales. Esta va a ser una posición favorable para su ubicación en el arco dental. En la imagen de la derecha podemos ver las periapicales que corresponden al mismo caso de la imagen de la izquierda. Aquí se puede observar la integridad del periodonto de las piezas retenidas laterales y premolares. En la mecánica de reposicionamiento se debe tener en cuenta clínicamente su relación con los dientes vecinos y el daño que se puede ocasionar a esas piezas dentarias, la cantidad de distancia con que debe ser desplazado, el espacio disponible y el espacio requerido para que se pueda realizar su ubicación. También se tiene que tener en cuenta una posible anquilosis, no detectable en la mayor parte de los casos en los estudios radiográficos. En algunas situaciones clínicas se va a necesitar analizar la necesidad de exodoncias de primeros premolares para que la ubicación en el arco dentario de los caninos sea posible. Cuando el ápice del canino en retención ósea se encuentra muy hacia distal de la fosa canina y las raíces de los premolares invaden la figura geométrica que se va a describir, se deberían de utilizar mecánicas más complejas con cuplas para colocar el eje vertical del canino en la posición correspondiente. En algunos casos esto es imposible de lograr. En la figura de la derecha vemos que
En el esquema que se ve aquí se puede llegar a observar que la pieza 1-3, es decir, el canino superior derecho, se va a posicionar sobre su ápice en la continuidad de la pared externa de la fosa nasal del lado derecho, es decir, a una proximidad con la fosa canina. En este caso hay una alta probabilidad de poder lograr su ubicación exitosa dentro del arco dentario. La mecánica que se va a utilizar deberá alejar la corona hacia distal y posteriormente dirigir esta a un lugar en el arco dental. La pieza 2-3, es decir, el canino superior del lado izquierdo, va a posicionar su raíz muy hacia distal de la pared externa de la fosa nasal del lado izquierdo. Esto con el agravante de que las raíces de los premolares van a invadir la figura romboidal descrita. Aunque se decida hacer la exodoncia del primer premolar, la raíz del segundo va a actuar como un obstáculo en el camino de su acomodamiento en el arco dentario. Es posible encontrar en algunos casos un solo canino retenido. Por eso se utilizará la misma metodología para decir su posible recuperación, pero con la imagen cogiéndola de un solo lado. Como vemos en la imagen del lado izquierdo, vemos un canino superior izquierdo con retención ósea palatina. En la imagen de la derecha vemos una imagen periapical en la que está el ápice de la pieza 2-3 en una zona próxima a la pared externa de la fosa nasal. Este periapical corresponde al caso de la figura de la izquierda. Después de analizar y valorar los datos precedentes, si la decisión es conservadora, se va a planificar la biomecánica a emplear. Algunas posibles variantes en relación al trazado lineal es que cuando el ápice del canino retenido se encuentra muy por distal a la posición descrita y con proyección de las raíces de los premolares sobre las figuras geométricas mencionadas, la posible ubicación del arco dentario va a ser casi imposible. Realizar la traslación del ápice del canino en sentido mesiodistal, varios milímetros en un hueso esqueletal, es mecánicamente complejo. Nos debemos de valer de algunas mecánicas con cuplas que lleven el ápice a la posición anatómica correspondiente, por lo que se debe de evaluar en el estudio la posición de las raíces de los premolares adyacentes. Si las proyecciones de las raíces de los premolares ingresan dentro de la figura geométrica creada en el trazado, se va a convertir en otro obstáculo más para poder lograr la alineación y la nivelación de los caninos retenidos. De lo contrario, la proyección de las raíces de los premolares por fuera de la figura romboidal va a indicar la posibilidad de no tener el obstáculo de las mismas en el movimiento del canino retenido hacia su ubicación en el arco dentario. La posibilidad de poder mejorar su ubicación hacia mesial lo va a dar la trayectoria de descenso hacia su ubicación en el arco dentario, que va a permitir ir modificando el eje del canino en sentido mesial. En esta figura podemos observar un caso favorable. En los ápices de la pieza 1-3 y 2-3 en una posición algo distal de las paredes externas de las fosas nasales. Al no estar las raíces de los premolares dentro del esquema propuesto, es decir, la figura romboidal, va a ser posible la ubicación con éxito de los caninos en los arcos dentarios. En conclusión, podemos ver que es de utilidad el uso del trazado lineal de la figura geométrica romboidal sobre una radiografía panorámica. Esto va a servirnos como una ayuda en la toma de decisiones para la ubicación de caninos retenidos por palatino después de valorar clínicamente su factibilidad. Si se llegara a emplear esta metodología, el estado de salud de esta pieza retenida y de las piezas vecinas es necesario que se llegue a valorar en una radiografía periapical. La posición del canino en el maxilar puede ser determinada con sencillez y bajo costo utilizando una radiografía panorámica. Otra conclusión es que la posibilidad de ubicarlo correctamente al canino va a depender de una serie de factores, entre los que está la relación del ápice del canino con respecto a la pared externa de fosas nasales y el espacio que va a ocupar en su posición definitiva en el arco dentario. Otra conclusión es que la traslación de grandes distancias en sentido mesiodistal del ápice es complejo. Aquí se deben de utilizar otras mecánicas que empleen cuplas.
cuanto más alejado esté de la posición definitiva a ocupar, el pronóstico va a ser mucho peor. Cuando se observa que las raíces de los premolares se interponen, invadiendo así la estructura geométrica romboidal que se propone para realizar el trazado sobre la radiografía panorámica, puede significar que existe un peligro de poder dañarlas, por lo que en este caso se debe de evaluar la posible exodoncia de los caninos. Por último, vemos que si bien técnicamente existen en la actualidad muchos métodos de diagnóstico 3D que nos van a dar imágenes tridimensionales, no se descarta el uso de la metodología que se describe en este artículo, ya que aquí vamos a ver una relación costo-beneficio que va a ser alta debido a su fácil implementación, un bajo costo y menores radiaciones emitidas. Muchas gracias por su atención, hasta un próximo video.